más delante de tu presencia para glorificarte, exaltarte, recordar lo que tú hiciste, Señor. Tú venciste sobre el pecado, sobre la muerte, tú resucitaste, Señor. Te entregaste por amor a nosotros, te hiciste hombre para salvarnos, te acercaste a nosotros, Señor. Y queremos alabarte en esta mañana, en el lugar donde estamos, y bendecir tu nombre, Señor, porque no hay nadie como tú. Queremos darte la gloria, queremos darte la honra, la alabanza. Te amamos, Señor. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Por tu gran amor, ora al Padre, te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Y gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Y gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Exaltaré, oh Señor, y gloria. Y digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Y gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria en lo alto, gloria
venimos delante de ti, Señor, rogándote que tú nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu poder en este nuevo año que comienza, Señor, que podamos sentir tu presencia, que podamos agarrarnos, aferrarnos a ti, Señor, como nunca antes. Te necesitamos, Señor, y te rogamos, ven, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de fuerza, de poder, Señor, llénanos de tu palabra. Te necesitamos, oh Dios. Quita todo lo que estorba, quita todo aquello que pueda impedir el fluir de tu Espíritu Santo. Sana tu iglesia, Señor. Suple, Señor, aquel que tenga necesidad. Haz tu voluntad, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús, oh Dios, límpianos, Señor. Que podamos ser un vaso limpio para que otros puedan beber, te rogamos. En el nombre de Jesús, Señor. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu sé mi fuerza hoy, oh Jesús. En
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga ahí en la distancia. Espero que hayan tenido un fin de año bueno y que hayan comenzado este nuevo 2022 con el ánimo siempre puesto en el Señor, del que vienen nuestras fuerzas y desde donde viene también nuestro impulso para continuar hacia adelante, siempre hacia adelante con la mirada puesta en el Señor. Como he dicho, bienvenidos también a los que nos oyen y nos ven desde Soria. Un abrazo para todas las familias en Soria, que el Señor les bendiga mucho, que tengan un año repleto también de las mejores bendiciones del Señor, igual que para la iglesia de Aranjuez. Allá, cada familia, cada hogar, cada casa, que la bendición de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté abundando durante este 2022 en cada uno de nuestros hogares y de nuestras familias, y también en esta gran familia que formamos y que somos la Iglesia Jesús Vive Aranjuez. Termina el año 21 y comenzamos, como he dicho, el 2022, y al plantearme el lema de la Iglesia para este año, tenía mis dudas. Hasta el último momento prácticamente no me he decantado por el que os voy a presentar hoy en la predicación. Por una parte me venía la idea de continuar manteniendo el mismo lema de edifiquemos para el año 2022, porque por una parte porque hay algunas cosas pendientes de edificar todavía, que no dieron tiempo en este año a acabar y a terminar. Algunas se quedaron a medio camino, otras se perdieron en el camino, otras no llegaron a comenzar y algunas incluso retrocedimos, lo cual nos lleva a una conclusión que el Salmo 127.1 recoge muy bien: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esto me hace resaltar este año la necesidad de continuar edificando todo lo que Dios puso en nuestro corazón para este año que ha pasado, 2021, entendiendo que de Dios son los tiempos y que Dios tiene un tiempo para llevar a cabo cada una de las metas y objetivos que nos propusimos llevar adelante. Los cambios cuestan, las actualizaciones también cuestan, y hacer la voluntad de Dios también cuesta, ¿no? A veces nos resistimos a lo que Dios nos está demandando, a lo que Dios nos está pidiendo que nos desprendamos, y a lo que Dios tiene también por delante. También nos cuesta dar ese paso de fe hacia ello, confiando en el que el Señor tiene cuidado de todos nosotros. Continuaremos, por tanto, adelante en este 2022 con la misma pasión, con la misma entrega y las mismas ganas con las que comenzábamos los cambios en el año 2021, pero poniendo el énfasis en hacerlo de una forma sabia y prudente, edificando sobre el buen fundamento, asegurándonos que lo hacemos sobre la roca. El Señor les puso un ejemplo a sus discípulos de lo que era edificar sobre la roca. Y voy a compartir el texto que nos va a servir este año de lema, junto con otro texto que diré al final también, porque para este año el lema que vamos a tener como iglesia es sobre la roca, es decir, edificando, afianzándonos, estando firme y manteniéndonos firmes sobre la roca. Para ello el texto que he escogido no es todo el texto del ejemplo que Jesús pone en el Sermón del Monte, sino un versículo que es Mateo 7:24. En la versión Reina Valera dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús, el maestro de Nazaret, calificó de hombre prudente aquel que edifica su casa, sus relaciones, su trabajo, su ministerio y cualquier otra cosa que tú puedas pasar por tu mente, que estés trabajando en ello, que estés invirtiendo en ello, cualquier cosa que esté bien edificada sobre la roca. Nos enseñó que ese hombre prudente es aquel que edifica sobre la roca. Ahora bien, el Señor identificó a este hombre prudente con dos acciones, con dos actitudes necesarias, imprescindibles para ser el hombre o la mujer prudente que edifica su casa, su vida sobre la roca.
Cualquiera pues, dice el texto, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que me oye. Esta composición gramatical va más allá de oír las palabras. Tiene un componente de cercanía, de relación, de intimidad con Jesús. Va más allá de oír las palabras de Jesús dichas por un pastor, dichas por el hermano que comparte la palabra, escuchar una exhortación en un tiempo de consejería, una buena predicación en internet. Va más allá de escuchar simplemente las palabras de Jesús. Cualquiera dice, pues, que me oye. ¿A quién tiene que oír? Si le preguntamos al texto de la palabra de las Escrituras, ¿a quién tiene que oír? A Jesús directamente. Tiene que oír esta. ¿Y qué es lo que tiene que oír? Tiene que oír estas palabras. Es decir, no se trata solamente de escuchar las palabras de Jesús, dichas por un pastor, dichas por un hermano que predica, que comparte las Escrituras, que da una enseñanza en un estudio bíblico o en un taller, o que da consejería y exhorta a los hermanos con estas palabras. Va más allá de solamente las palabras, sino de que me oye, como dice el texto, la composición gramatical. Cualquiera pues que me mete esa palabra, me oye, identificándose con Jesús. Aquel pues, o cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Y cuáles son estas palabras? Cuando Jesús le pone este ejemplo, les estaba exponiendo y hablando de todas las enseñanzas que se recogen en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Era mucha la gente que le seguía y subiendo al monte les empezó a enseñar y entre las enseñanzas que les dio en esta ocasión estaban las bienaventuranzas. Les habló sobre la sal de la tierra y sobre la luz del mundo también. También les habló sobre la ley, enseñando que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Eran enseñanzas muy directas, muy claras, muy al corazón y a la actitud de las personas. Las bienaventuranzas recogen un montón de instrucciones también de cómo ser doblemente feliz o de cómo ser doblemente dichoso o cómo abundar en el gozo de nuestro Señor. Les habló también, como hemos dicho, de ser la sal de la tierra y les dijo que si la sal no sala, no sirve de nada. Es decir, para nada sirve la sal si no cumple su función de salar, de preservar la carne, de las conservas, de dar gusto, sabor a las comidas. Si pierde esa cualidad, no es más que una arena blanquecina que no sirve para nada, sino como dice el propio Señor, sino para que echarla en la tierra y ser pisoteada, hollada. Les habló de la ley, enseñándoles que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no estaríamos en el reino de los cielos. Y eso es importante, porque Dios es un Dios justo, y a veces señalamos o marcamos o miramos a otros lados, resaltando los defectos de los demás, pero nuestra propia justicia, si no es mejor que la de ellos, tenemos el mismo fin. Les enseñó también sobre la ira, sobre no enojarse con el hermano, poner en orden nuestras relaciones antes de realizar cualquier ofrenda, ya sea de alabanza, económica o de servicio. Todo esto se lo está enseñando previo a estas palabras con las que comenzamos. Se lo está enseñando en el Sermón del Monte, la gente recostada sobre las laderas del monte, escuchándole al Señor decir y enseñar todas estas palabras. Les enseñó sobre el adulterio y la infidelidad, yendo más allá de la ley, exhortando a evitar situaciones donde podamos caer. Les enseñó sobre el divorcio y la seriedad del matrimonio y lo que supone, lo que es ese lazo espiritual para Dios, más allá de los documentos que firmamos en un juzgado o en cualquier otra oficina de consulado o donde se celebren los matrimonios, o incluso más allá de la propia iglesia donde se celebran los
los matrimonios. Hay un lazo mucho más espiritual, mucho más íntimo, que es el matrimonio y la importancia que para Dios tiene el matrimonio. Les enseñó sobre los juramentos, es decir, a cumplir con el Señor en todo aquello que nos comprometemos, ya sea grande o pequeño, y ser fieles a ese compromiso y a esa entrega con el Señor. Les enseñó sobre el amor a los enemigos y bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos ultrajan y nos persiguen. Cuánto distinto es en estos días en los que estamos viviendo. Cuán distinto lo que vemos diariamente, sobre todo cuando nos asomamos al balcón de las redes sociales y vemos y oímos y leemos lo que se publica en cada una de ellas. Pero Él nos enseñó con estas palabras, nos enseñó el amor a los enemigos, a bendecir a los que nos maldicen. La Iglesia ha perdido esto. La Iglesia no lleva adelante. Como mucho bendecimos a los que nos caen bien, a los que más o menos nos respetan, a los que más o menos nos toleran, a los que más o menos nos consienten que hablemos o que prediquemos del Evangelio, pero a aquellos que se nos oponen no les bendecimos. Aquellos que nos ultrajan no les bendecimos. Aquellos que nos maldicen no les bendecimos. Sin embargo, Jesús enseña en este Sermón del Monte que la actitud del cristiano, la actitud del hombre prudente es justo todo lo contrario a lo que vemos. Es la de amar, la de bendecir, la de bendecir a los que nos maldicen, a los que nos persiguen, a los que nos insultan, y sin embargo nosotros nos enfrascamos en una guerra contra aquellos que se levantan contra nosotros. Pero la actitud de Cristo no fue esa, y lo que Cristo enseñó no fue eso. Y el hombre prudente que escucha estas palabras tiene que tener en cuenta lo que el Señor nos enseñó y lo que el Señor nos ha dicho. Y la Iglesia del Señor, en el año 2022 y en el siglo XXI en el que estamos, debe volver a la esencia de la palabra, debe volver a la esencia y a la profundidad de la palabra y del espíritu de la palabra, para que realmente la Iglesia sea efectiva, para que la Iglesia llegue realmente a los rincones donde aún no hemos llegado, donde incluso nos da miedo entrar y donde aún nos da miedo predicar y extender el Evangelio, porque vamos con nuestras palabras, pero no vamos con el amor de Cristo, y fracasamos porque no aplicamos las enseñanzas de Jesús a nuestros días. Les enseñó, como he dicho, sobre el amor a los enemigos. Con estas palabras nos insta también a ser perfectos, haciendo honor a nuestra identidad como hijos del Padre. Ser perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Les enseñó acerca de la limosna como un acto en intimidad y no como un acto para mostrar delante de los demás, y sobre todo dejando que la recompensa sea del Señor. Les enseñó sobre la oración y cómo debían ser nuestras oraciones, dejándonos un ejemplo de sencillez, teniendo el perdón como componente importante en la misma, para que realmente sean efectivas en nuestras vidas. Les enseñó también sobre el ayuno. Les enseñó sobre hacer tesoros en el cielo, porque donde tenemos nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. O dicho de otra manera, donde esté nuestro tesoro, allí están también nuestras prioridades en este siglo XXI. También les enseñó en este Sermón del Monte a cuidarnos de lo que vemos con nuestros ojos, de tal manera que se ilumine nuestra vida espiritual y no andemos en tinieblas. Seleccionemos lo que dejamos entrar por nuestros ojos, lo que vemos, lo que nos llama la atención, en lo que nos detenemos a mirar y a observar, porque eso va a alimentar, va a iluminar nuestra vida espiritual o la va a meter en tinieblas. Les enseñó a no dejarse llevar por las riquezas. Les enseñó sobre el afán y la ansiedad, confiando toda provisión al Señor, no preocupándonos antes de tiempo, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros y de cada una de nuestras necesidades. Les instó a buscar primeramente el reino de Dios. Les enseñó a no juzgar a los demás para que no seamos juzgados con el mismo juicio con el que juzgamos, a no ser hipócritas, a reconocer que nosotros mismos tenemos pecados y fallos como el resto de las personas. Les enseñó a pedir, a buscar y a llamar, porque Dios tiene buenas cosas para nosotros y nos las quiere dar. Él
tiene cosas importantes, cosas buenas, bendiciones para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestro país también, para nuestra ciudad, Aranjuez. Tiene buenas cosas, pero el Señor nos enseñó a pedirlas, a buscarlas, a llamar para conseguirlas también. Es decir, a la acción, a la movilización, al estar pendiente de sus promesas y buscar y caminar en dirección a estas promesas que Él tiene y estas bendiciones que Él tiene para nosotros. Les enseñó a guardarse de los falsos profetas que se presentan como con apariencia de corderos, pero en realidad solo quieren sacar provecho. Y de esto, desgraciadamente, el panorama evangélico está lleno. Y no nos atrevemos a denunciarnos, no nos atrevemos a decirlo, no nos atrevemos a mojarnos por miedo a ofender, por miedo a faltar. Así como no tenemos miedo para otros que están perdidos y ajenos a la voluntad de Dios, cuando hablamos de aquellos que se enseñorean de los rebaños, se enseñorean o abusan o se lanzan a manipular a hermanos que con buena fe están escuchando y atendiendo sus palabras, nos cuesta denunciarlo, nos cuesta decir que eso perjudica al reino de Dios, perjudica la extensión del Evangelio y perjudica el buen nombre de nuestro Dios. Pero no nos atrevemos a decirlo, no nos atrevemos a denunciarlo, a desmarcarnos de esos movimientos y a desmarcarnos de esas tendencias que vienen y van, que aparecen y desaparecen, pero que cada vez que aparecen hacen destrozo dentro de los rebaños del Señor. Les enseñó, como he dicho, a guardarse de los falsos profetas y nos dejó la señal para diferenciar a los buenos de los malos, a conocer la garantía de origen del buen cristiano. El mismo texto dice, por sus frutos los íbamos a conocer. Pues examinemos los frutos verdaderamente para saber si una persona es realmente del Señor o no lo es. Porque son muchos los que le llaman Señor, Señor y hacen milagros. Echan fuera demonios, pero el Señor no les reconoce porque en realidad son hacedores de maldad, como dice este mismo texto del Sermón del Monte. Y terminó todo este conjunto de enseñanzas e instrucciones con estas palabras con las que empezamos y que yo he escogido como lema para este año, para que nuestra vida esté bien afirmada, esté bien edificada sobre la roca. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tú has oído en esta mañana, tú las has oído, estas palabras en esta mañana. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que me las has oído a mí. Yo te he dado toda una lista que he sacado del Sermón del Monte, que son las palabras previas a esta declaración de Jesús acerca del hombre prudente que edifica sobre la roca. Pero me las has oído a mí, como seguramente me las has oído en el año pasado, en el año anterior y en el anterior. Y no solamente a mí, sino se las has oído también a Tony, al pastor Luciano, a José, a Marcos, a Andrés y a cualquier otro hermano o hermana que comparte cada domingo la palabra del Señor. Y ese es el problema, que no las oyes a nosotros. No, como dice el texto del versículo 24, no las has oído de Jesús. Las has oído en referencia nuestra, en la referencia de cada hermano o hermana que comparte cada domingo aquí la palabra, pero no las has oído directamente del Señor. Y ese es el problema, que no las has oído a nosotros, pero no al Señor. El texto dice que me oye, es la expresión gramatical de Jesús en este texto con el que hemos empezado. Habla de cercanía, habla de relación, habla de intimidad, de escuchar directamente de Jesús estas palabras como si estuvieras sentado en la misma ladera del monte donde Jesús dio este sermón, allí en tierra de Palestina. Pero no recibimos la palabra de esta manera, no la recibimos así, sino como una palabra ajena al propio Jesús. La admitimos como una buena predicación, una buena exposición, un gran taller, una gran enseñanza. Incluso nos quebrantamos y llegamos a reconocer que ha caído una poderosa unción sobre la exposición de la palabra.
pero no la recibimos directamente de Él. De Jesús para mí, de Jesús para ti, de Jesús para Él, de Jesús para cada uno de nosotros. Escasea la palabra de Dios en los tiempos que vivimos, y no porque no se predique, no porque no se estudie, no porque no se transmita a las siguientes generaciones. Escasea porque no la recibimos como de parte de Dios, no la recibimos como directamente de Dios, directamente de Jesús para nuestras vidas. No hay disposición de recibir la palabra como directamente de Dios. Por eso no se da el segundo condicionante para ser el hombre o la mujer prudente que edifica su vida sobre la roca. Ese segundo condicionante que es las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El segundo condicionante de esta afirmación de Jesús para ser considerado un hombre prudente que edifica sobre la roca es que aparte de escuchar a Jesús, aparte de escuchar las palabras de Jesús, directamente de Jesús, las hace. Las hace. El hombre prudente que edifica sobre la roca escucha directamente las palabras de Jesús, las recibe directamente de Jesús y las hace. Todas las palabras de Jesús que vemos en el Sermón del Monte son situaciones de nuestra vida cotidiana. No pertenecen a un círculo ni a un contexto de ámbito religioso. Todas forman parte de nuestro vivir diario. Nos las encontramos en diferentes momentos y etapas de nuestra vida. Son respuestas e instrucciones para nuestro día a día. No son situaciones que nos vayamos a encontrar cada 100 años, como pasa el cometa Halley por la Tierra. No, nos las encontramos diariamente y cotidianamente en nuestro día a día. Cuando salimos a comprar, cuando salimos a llevar a los niños al colegio, cuando vamos a la universidad, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en casa, cuando venimos a la iglesia, nos las encontramos cotidianamente en cada día a día de nuestra vida. ¿Por qué no las hacemos? Para ser ese hombre y esa mujer prudente que edifica su vida sobre la roca. Porque se quedan en la superficie. Como palabras del pastor se quedan en la superficie, como palabras del hermano que las ha compartido, del maestro que las ha enseñado, o del consejero que las ha dado en una sesión de consejería. No las interiorizamos, no las recibimos como directamente del Señor, no las escuchamos directamente de Él. Con este lema sobre la roca, con este lema que para este año Dios ha puesto en mi corazón, sobre la roca, para este lema, le pido al Señor que este año continuemos edificando de forma prudente, cimentando bien sobre la roca cada cosa que hagamos, sea como iglesia, sea en nuestra vida privada o personal, sea en nuestro matrimonio, sea en nuestra relación con nuestros hijos, sea en nuestras relaciones laborales, sea en nuestros estudios en los institutos, en los colegios o en las universidades, sea en la obra social en la que estemos trabajando, que todo aquello que hagamos esté bien armado, bien cimentado, bien afirmado sobre la roca. Es decir, con un componente de oír directamente a Jesús, de oír directamente sus palabras y de hacerlas. Eso es estar sobre la roca, eso es afirmar sobre la roca, eso es edificar sobre la roca, eso es construir sobre la roca. Cuando recibimos las instrucciones, no como parte de un hermano, no como parte de una predicación, no como parte de un estudio, no como parte de una exhortación, sino directamente de parte de Dios para nosotros. Con este lema, como he dicho, sobre la roca, le pido al Señor que este año continuemos edificando, que nos sumerja personalmente a cada uno de nosotros en una intimidad con el Señor, en una búsqueda de su Espíritu Santo, de esa relación íntima con su Espíritu Santo, que va a hacer que las palabras no sean meras predicaciones, no sean mera consejería, no sean mera enseñanza, sino que sea algo revulsivo para nuestra vida, algo que cambie nuestro corazón, que cambie nuestras actitudes, que nos impulse a tener más y más hambre del Señor, más y más ganas de hacer su voluntad, de buscar su dirección, de buscar su consejo, de buscar su instrucción para nuestras vidas.
Que este año no solo escuchemos su palabra directamente, sino que también conozcamos más, y es la otra parte que dejo para compartir otro domingo, sino que conozcamos más la roca. En este versículo termina diciendo que el hombre prudente es aquel, cualquiera que, pues, dice el texto, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El hombre prudente es aquel que escucha directamente a Jesús, que oye las palabras de Jesús y las hace, y edifica. Y dice que es prudente porque edifica sobre la roca. Y la roca es algo más que un trozo de piedra en este contexto. Es algo más que un lugar firme, bien seguro, sino que la roca a la que Jesús se refiere con este texto es mucho más. No es una roca inerte, no es una roca sin vida, sino que es una roca llena de vida. Jesús 9 capítulos más adelante, y lo veremos otro día, si no lo comparto yo seguro que algún hermano lo compartirá, Jesús 9 capítulos más adelante les explica a sus discípulos sobre qué roca se ha de edificar. Y dice Mateo 16, versículos 16 y 17, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación a Pedro directamente del Padre que está en los cielos. Y es curioso cómo comienza, luego podéis ver todo el contexto y compartiremos otro domingo seguro sobre este texto más ampliamente, pero era con el texto con el que quería cerrar, porque Simón le contesta a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hace alusión al Padre de Jesús y curiosamente Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Curiosamente Jesús hace referencia al Padre de Simón y para decirle que no se lo ha revelado carne ni sangre, sino que se lo ha revelado el Padre, su Padre, el Hijo. El Hijo hace mención al Padre Celestial para que Pedro entienda que esa revelación, y lo veremos, si lo veis en el contexto de estos versículos, veréis que lo que Pedro está diciendo aquí es que esa roca es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estudiaremos a lo largo de este año, yo le pido al Espíritu Santo que nos guíe a profundizar en esta roca, en este Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre el cual edificamos toda nuestra vida, sobre el cual edificamos también como hombres, como colaboradores de Cristo, como colaboradores de Dios, edificamos o contribuimos a edificar la iglesia con Él. Y que vayamos conociendo a lo largo de este año más, producto de esa cercanía y de esa relación con Dios, de esa intimidad con Dios, de ese escuchar a Jesús y escuchar sus palabras, vayamos conociendo más esa roca sobre la cual debemos estar cimentados, sobre la cual nuestras vidas deben estar bien firmes y bien sujetas en Él, de tal manera que aunque vengan tempestades, aunque vengan pandemias, aunque vengan situaciones con locales vacíos o locales más llenos, cerrados o abiertos, el amor, el impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos haga mantenernos firmes sobre esa roca que es Jesucristo, sobre esa roca que es donde el hombre prudente edifica su vida, edifica su casa y todo aquello que se propone. Así que, hermanos, les invito a que a lo largo de este 2022 profundicemos en la roca, profundicemos en conocer la roca sobre la cual estamos cimentados, sobre la cual debemos afirmarnos y sobre la cual debemos edificar todo aquello que nos propongamos para este 2022. Que tengamos esa cercanía, que no sean palabras que escuchamos de otros
aunque sean de Jesús, en boca de otros, sino que consigamos interiorizar en nuestro corazón y en nuestras vidas lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a lo largo de este 2022 y a lo largo de nuestra vida. Que podamos identificarnos con Jesús en esa intimidad, en esa relación, en ese escuchar sus palabras y el hacerlas, conociendo cada vez más, como he dicho, esa roca sobre la cual estamos cimentados. Hermanos y hermanas, desde aquí, desde Jesús Vive Aranjuez, desde la calle Virgen de las Nieves, un fuerte abrazo para todos los que nos estáis escuchando y nos estáis viendo. Y quiero terminar orando para que este año, con pandemia o sin pandemia, el Señor nos dé la sabiduría para seguir adelante con el propósito que Dios tiene con esta iglesia, de seguir extendiendo el Evangelio allá donde nos lleve y allá donde nos envíe, de tal manera que confiemos plenamente en que Él tiene el control de todo y que suceda y acontezca en este año lo que tenga que acontecer, no nos dejaremos amedrentar, no nos dejaremos perder la fe, no nos dejaremos sucumbir ante ninguna marea, ante ningún contratiempo que pueda surgir, sino que seguiremos anclados, firmes sobre la roca. Que el Señor os bendiga. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero pedirte, oh Dios, que sea eso, que sea tu palabra, Señor, que no sea una mera exposición, que no sea una mera enseñanza, que no sea un mero sermón, Señor, sino que realmente tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones de tal manera que nos sintamos alimentados directamente por ti, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a ti, a escuchar tus palabras de forma directa, sin intermediarios, sino que tu Espíritu Santo y cada uno de nosotros, de una manera personal, podamos recibir de parte de Dios, interiorizar como instrucciones tuyas tu palabra, Señor. La tenemos ahí a nuestro alcance, podemos acudir en cada momento de nuestra vida a ella buscando dirección y consejo, instrucciones prácticas para nuestro día a día. Oh Señor, ayúdanos a conocerte más, a conocer esa roca sobre la cual queremos estar firmes y seguros, a acercarnos más y más a ti sin temor, dejándonos llenar por tu Espíritu Santo, anhelando y deseando el bautismo de tu Espíritu Santo para nuestras vidas. Lo necesitamos más que nunca, Señor, en este tiempo. Lo necesitamos más que nunca en los días que nos está tocando vivir, Señor. Necesitamos esa llenura, esa frescura, esa unción de tu Espíritu Santo para nosotros, de tal manera que se nos quite todo temor, todo miedo, para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, Señor, el amor de Cristo a todos aquellos que necesitan, Señor, con tanta necesidad en la que estamos viviendo y estamos viendo en este tiempo, Padre. Que tu iglesia sea capaz, Señor, de llevar adelante el propósito para el cual tú la pusiste en este mundo, que es ser esa sal, esa luz, ser ese mensaje de esperanza y de buenas noticias, Padre. Oh Dios, ayúdanos a no juzgar, Señor, ni a los hermanos ni a los que están fuera de la iglesia, Señor. Ayúdanos a ver las necesidades y a poder acercarles, servir de puente para que puedan conocerte, Padre. El tiempo apremia, Señor. Tu venida está cercana, Señor. Así lo creemos y necesitamos, como he dicho, más que nunca, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos sature, quien nos guíe y quien nos lleve, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querida iglesia, hermanos en Soria, que el Señor les bendiga mucho. Cuídense.